Buenas tardes. Vamos a abordar hoy el tema trastornos del ánimo. Los trastornos del ánimo ya fueron descritos por Hipócrates, en los cuales él lo denominó melancolía. Él desarrolló la teoría de los humores y decía que, bueno, cuando lo que prevalecía era el humor negro, entonces estamos frente a este cuadro. ¿Y qué es lo que tenía el paciente? Aversión a la comida, desesperación, insomnio, irritabilidad, intranquilidad, estado de ánimo triste y miedo. Este cuadro melancólico, si uno tiene que tomar una definición un poquito más clásica, podríamos decir que es una forma de locura crónica, no febril, en la que el paciente se mostraba anormalmente temeroso, triste, cansado de la vida, misántropo, que con cierta frecuencia se acompaña de alguna idea delirante. Vale decir que no ha variado significativamente la definición de melancolía hasta en la actualidad. Es interesante que en el año 900 después de Cristo, un médico árabe, Imram, de apellido, el nombre se los debo, menciona que dice, las actividades del alma racional, ¿no?, pueden arrastrar al alma susceptible a la melancolía, como caen los enamorados en ella, o los sibaritas. Es decir, acá lo que empieza a introducir es el concepto de predisposición. Es recién alrededor del 1700 cuando Blackmore, un médico de la corte inglesa, introduce el término depresión. Él lo que dice es que el paciente es como si estuviera siendo atraído, tirado, oprimido hacia abajo. Él lo llama estar deprimido en profunda tristeza y melancolía. Y a partir de ahí empezó a instalarse este término. Calvin lo que observa es que en algunos pacientes no solamente había episodios depresivos, sino que además empezaban a aparecer síntomas maníacos. Es quizás Kraepelin el que los describe con mayor claridad, y él te dice, bueno, sí, había un cuadro, hay cuadros maníacos depresivos, en los cuales en las fases maníacas aparecen fuga de idea, exaltación e hiperactividad en la fase depresiva, inhibición del pensamiento, depresión de los sentimientos e inhibición psicomotriz. Es, esta es una concepción categorial. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si el paciente cumplía con con determinadas características, entonces, bueno, se lo podía describir de esta manera. Actualmente hay una mirada un poco más, no tan categorial, sino más eh, de más de espectro. Tuve que poner pausa porque no me salía la palabra. Más espectral, en donde eh, una patología tiene como diferentes manifestaciones. Precisamente esta categoría más categorial es en la que se basó el DSM para desarrollar los diferentes trastornos. DSM-5, dentro de los trastornos depresivos, menciona varios. Nosotros nos vamos a detener en los trastornos depresivos mayores y en los trastornos depresivos persistentes, los que antes se denominaban distimias. El resto ya han sido abordados en otras disciplinas. Dentro del trastorno depresivo mayor, uno tiene que tener en cuenta lo siguiente. Hay como criterios o síntomas guiones, en los cuales estos criterios mayores son dos.
Uno tiene que ver con el estado de ánimo depresivo y otro tiene que ver con la pérdida para experimentar placer o anedonia. Todo lo demás son síntomas que pueden estar o no estar de una manera u otra dependiendo de las características de cada sujeto. Puede estar con mucho sueño o poco sueño, puede estar ansioso o al contrario, estar muy quieto, puede comer mucho o al contrario, bajar de peso. Generalmente hay fatiga, puede haber o no pensamientos de muerte. La cuestión acá es la siguiente. Nosotros tenemos que pensar en, en que hay como, como dos mundos. Siguiendo a Juan Carlos Goldar, genio de la psiquiatría argentina, nosotros podemos decir que vos tenés un mundo de la acción, un mundo del empuje. ¿Mm? Esto va a estar dado en la cara dorsal del lóbulo frontal, ¿sí? Es decir, cuando nosotros tenemos una hiperactividad en esta zona, vamos a tener síntomas de mucha actividad motora, mientras que si no voy a tener síntomas de inhibición motora, ¿sí? No voy a tener esa voluntad para hacer las cosas. Por el contrario, cuando yo tengo síntomas de sufrimiento o de anedonia o de esto de no poder experimentar placer, está comprometida más la corteza ventral, ¿sí? y parte de, de la región límbica. Por lo tanto, si uno tiene que ser preciso, podríamos decir que los síntomas depresivos son más dorsales, mientras que los síntomas melancólicos son más ventrales. ¿Esto por qué es importante? Esto es importante por la medicación, por el tratamiento farmacológico que nosotros vamos a dar. Las vías serotoninérgicas van a impactar más en la parte dorsal, principalmente. Si bien están distribuidas por casi todo el sistema, por casi todo nuestro cerebro. Vos fíjate, ¿cuáles son los síntomas? Culpa, disgusto, ansiedad, temor, hostilidad, pérdida de la iniciativa. Es decir, yo no puedo hacer las cosas. Por el contrario, la parte ventral va a estar más relacionado con qué? Con la pérdida del guía, del interés, del placer, del entusiasmo. Y está relacionado con las vías dopaminérgicas. Esto lo vamos a ver posteriormente en otro de los videos, pero es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el paciente de riesgo es el melancólico, aquel que sufre pero tiene la actividad motora conservada. Entonces la posibilidad de pasaje al acto es mucho mayor, el riesgo es mayor. Generalmente los cuadros son mixtos, es decir, vamos a tener un componente dorsal y un componente ventral. Pero a veces nos podemos encontrar con cuadros que no llegan a ser del todo depresivos, como que están ahí. Muy bien, podemos encontrar una alteración en las vías noradrenérgicas. Es más, nosotros hacemos laboratorios y podemos encontrar una, un valor de noradrenalina muy alto, en los cuales nos vamos a encontrar con la misma sintomatología, pero con menor intensidad. Esto a nosotros nos va a permitir elegir una molécula que tenga acción dopaminérgica, o que actúe sobre la norepinefrina, o que actúe sobre la serotonina, o que actúe en varias, o que actúe en todas. Por otro lado, hay cuadros que son mucho más suaves, son más, son difíciles de diagnosticar, porque muchas veces se puede tratar de pacientes que te dicen, mira, yo tengo esta forma de ser, yo soy así. Mientras que en el trastorno depresivo es bien claro lo que le pasa. Dice, yo no disfruto de las cosas, yo antes disfrutaba de salir al cine, no puedo,
estoy jugando con mi hijo y es como que no siento nada, me cuesta ir a trabajar, me cuesta hacer esto y demás. Acá muchas veces el funcionamiento es como que está muy fluctuante. El tratamiento, el trastorno de depresión persistente o la distimia se caracteriza como una fluctuación crónica del estado de ánimo tendiendo hacia abajo, pero en los cuales hay poco apetito, puede haber alteraciones en el sueño, puede haber cansancio, algo de baja autoestima, dudas, sentimientos de que la cosa no marcha, pero te suele decir muchas veces el paciente, yo siento que no encajo, me siento mejor estando solo, eh, los fines de semana sí estoy más sensible, más angustiado, pero después arranco. Eh, a veces uno puede echarle la culpa al trabajo, a la pareja y demás, porque no hay, porque, bueno, pareciera como que siempre falta algo. Entonces es muy difícil hacer el diagnóstico de distimia. La cuestión es esta. Cuando uno tiene que hacer un abordaje de un trastorno afectivo, sea una depresión o sea una distimia, uno tiene que pensar es que está frente a pacientes que muchas veces no son entendidos, muchas veces no son acompañados, muchas veces le dicen, tenés que poner voluntad, pero yo no tengo la voluntad para hacerlo, está enfermo. Eh, Dale, pensar en otra cosa. Entonces, el abordaje en el consultorio, ¿sí? Tiene que ser de mucha empatía y de entender perfectamente, ¿sí? Que no tiene la culpa. Muchas veces se sienten culpables por decir, bueno, yo le estoy haciendo mal a mi familia, yo si fuera de otra manera y por qué, bueno, de la misma manera que los padres, muchas veces pueden culpabilizar porque los padres si hubieran actuado de esta o tal manera, entonces no sería así. Bien, hay que trabajar esas dos cosas. El tratamiento para los cuadros depresivos son precisamente los antidepresivos. Hay que tener cuidado que no tenga ideas de muerte. ¿Sí? En ese caso el tratamiento va a ser diferente, lo vamos a ver en otro video. Si no hay riesgo del paciente, entonces sí se puede hacer algún abordaje farmacológico, pero no solamente farmacológico. Nosotros tenemos que acompañarlo con psicoterapia. ¿Cuándo va a prevalecer el tratamiento farmacológico y cuándo la psicoterapia? Hay una clasificación vieja que tiene que ver con que si los cuadros son más endógenos o más reactivos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Es una depresión secundaria a algo? Por ejemplo, hay algún fallecimiento, hay algún tipo de duelo. Entonces, es lógico que yo empiece a tener sintomatología depresiva, ¿sí? En ese caso, el tratamiento farmacológico va a tener una respuesta parcial y es la psicoterapia la que va a tener más peso. Ahora, por el contrario, yo puedo tener pacientes los cuales me dicen, no, yo tengo todo para estar bien, pero no lo puedo disfrutar. Y le hacemos laboratorio y probablemente les dé alterado todos los neurotransmisores, muy bien. La respuesta farmacológica va a ser mayor y el tratamiento psicoterapéutico va a ser más de acompañamiento. Por lo tanto, uno tiene que valorar cuándo sí, cuándo no, y el tipo de moléculas que les va a dar. El médico de atención primaria tiene que tratar de manejarse siempre con los fármacos que sean más seguros y que sean más fáciles de manejar, como son los SIRS. Pueden utilizar una paroxetina, una sertralina, un escitalopram, pero mm, si se ve que no responde a una primera intervención, deriven enseguida. No empiecen a probar fármacos, porque pueden crear algún tipo de resistencia o puede ser que cuando vaya al especialista
ya el paciente esté desencantado con los tratamientos. Hay otra cosa, muchas veces las guías dan algunas recomendaciones en cuanto a dosis, que no siempre es lo que uno utiliza en el consultorio, o combinaciones que se pueden hacer o no se pueden hacer, y que en la práctica, bueno, eso es diferente. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que no siempre, ¿sí? No siempre lo que uno dice, yo hago lo que corresponde, pero a veces el resultado no es así. ¿Qué pasa con la distimia? La distimia también suele responder a antidepresivos a dosis generalmente un poco más baja que los cuadros depresivos mayores. Lo que sí son cuadros crónicos, por lo tanto el tratamiento tiene que ser largo. Con respecto a la depresión y a las distimias, los pacientes, ¿cuánto tiempo tengo que tomar medicación? Bueno, eso va a depender. Si es el primer episodio, uno lo puede pensar como un tratamiento de 2 años. Si tuvo un segundo episodio, el tratamiento se estira a 5 años. Si tuvo 3 episodios o más, el tratamiento es de por vida. Esto es lo que dicen las guías. Muchas veces los pacientes se sienten bien y abandonan el tratamiento antes, y a veces puede pasar muchos años sin que tenga algún tipo de recaída. ¿Qué es lo que pasa cuando a esos episodios depresivos se le suman algunos síntomas maníacos? ¿Sí? En el DSM se desglosó antes, los cuadros bipolares estaban dentro de los trastornos del estado de ánimo, ahora tienen su propio capítulo, y en los cuales nos vamos a encontrar con los trastornos bipolares 1, 2 y los ciclotímicos. Dependiendo de los autores, nos vamos a encontrar que hay hasta 6 tipos de cuadros bipolares, dependiendo de cómo es la combinación de depresión, manía, hipomanía, dependiendo. Pero los más frecuentes son estos dos. Los trastornos bipolares 1 es cuando aparecen síntomas maníacos. Y acá nos vamos a encontrar con un paralelismo con los cuadros depresivos mayores. Es decir, así como yo tengo una depresión, es decir, una actividad motora o de voluntad disminuida, nosotros vamos a tener acá una hiperactividad. Y así como vamos a tener sufrimiento, vamos a tener un estado de ánimo expansivo, elevado. Por lo tanto, va a ser un paciente que está rápido, que duerme poco, que piensa rápido, que se mueve rápido, el tiempo le rinde muchísimo, come muy poco. Muchas veces los pacientes te dicen, es fantástico estar maníaco, por supuesto, y es raro que un paciente en plena crisis maníaca consulte. Lo traen los familiares. Ahora, ¿qué es lo que pasa generalmente después de un episodio maníaco? Viene un episodio depresivo y ahí es cuando consultan. El gran problema que tenemos con los pacientes maníacos es que puede haber algún tipo de problemas desde el punto de vista económico, porque pueden empezar proyectos de mucho riesgo sin ningún tipo de apoyo y demás. No, porque este es mi amigo, no, porque este lo conozco bien, y empieza a endeudarse porque tiene grandes proyectos, está todo el tiempo creando y haciendo proyectos, es sumamente productivo, pero generalmente son, eh, son fracasos. La otra cuestión es que al moverse rápido pueden manejar rápido o tener algún tipo de conducta de riesgo. Me acuerdo que tuve una paciente bipolar en la cual iba, se había subido a la punta del puente colgante y estaba expresándole a todo el mundo lo fantástico que era la vida. Eh, los cuadros bipolares 2 que no sé por qué no puse la diapositiva. Los cuadros bipolares 2 se caracteriza por, así como el 1 tiene manía de depresión, en este caso hay una
hipomanía, depresión. O sea, lo que prevalece son los cuadros más depresivos. Una hipomanía, el paciente está algo acelerado, está algo verborrágico, está algo, ¿sí? Pero no llega a estar maníaco. Esos son los cuadros bipolares 2. Básicamente, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el abordaje farmacológico. Cuando vos tenés pacientes en los cuales está muy maníaco o cicla muy rápido, vas a utilizar estabilizadores como por ejemplo el litio o el divalproato o algún antipsicótico atípico. Mientras que si prevalecen los cuadros depresivos, generalmente las respuestas van a ser mejor a una lamotrigina, a un antipsicótico atípico, etc. Por lo tanto, hay que tener en cuenta una segunda cuestión. Muchas veces no responden a la monoterapia. Son pacientes que suelen utilizarse varios fármacos, por lo tanto hay que trabajar muy bien las interacciones y los efectos secundarios. Paciente bipolar o que ustedes tengan bipolar, va a derivación al especialista. Los cuadros ciclotímicos son cuadros de cierta inestabilidad, mucho más suaves que los cuadros bipolares, y que como, suelen tener como características que ciertas épocas del año uno se pone o algo más acelerado, mejor, o algo más deprimido. No es raro que te digan, yo en invierno me empiezo a sentir mal, no tengo ganas de nada y más, y en primavera como que revivo. Hay determinadas épocas del año que suelen ser más, más vulnerables. En este caso, lo que suelen utilizarse son también estabilizadores del estado de ánimo. Este es un comparativo como para que vean. Si nosotros tomamos la línea celeste horizontal como la normalidad, el bipolar 1 va a estar hacia arriba y hacia abajo, el bipolar 2 algo hacia arriba, pero más hacia abajo, el ciclotímico y el distímico. Este, esta, Cuando ustedes vean pacientes con cuadros recurrentes, van al especialista. La bibliografía, por supuesto, para ampliar, recuerden que estos videos son solamente orientativos. Gracias, nos vemos la próxima.